Vive TV Chile presenta. Con el descubrimiento de América y el asentamiento posterior de los conquistadores españoles en Chile, el pueblo mapuche se enfrenta a una serie de novedades traídas directamente del viejo continente. Vamos a tomar la foto. 1, 2, 3, conquistar. Oye, que esta foto se la tengo que mandar a los reyes para que sepan que estamos haciendo muy bien acá el trabajo. Aportes tecnológicos y culturales como el trabajo de los metales y, por supuesto, la lengua española. Y, cómo olvidarlo, uno de los más grandes contribuciones a nuestra sociedad que perdura hasta nuestros días. No me refiero a eso. Bueno, también trajeron la gripe, pero algo más importante, el catolicismo. Junto con las incursiones militares de la corona española, siempre estaba el infaltable misionero cristiano. Hombres comprometidos con la iglesia y dispuestos a cruzar el océano con tal de proteger la palabra de Dios, sin remuneración alguna. Sí, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. ¡Vamos todos! A edificar. ¿Quiénes son estos hombres tan despegados de lo material? ¿Qué los atrae hasta venir hasta estas tierras? ¿Cómo se financia esta empresa? ¡Hostia! ¡Que nadie me da un duro! ¿Qué pasa con estos tíos? ¿Por qué están dispuestos a vivir en la miseria? ¿Cuántos de ellos perecerían durante este proceso? Como vimos en el capítulo anterior, a finales del siglo XVI se establece una nueva frontera entre las naciones mapuche o Gualmapu y la Capitanía de Chile. En la línea del Biobío, el gobernador Alonso de Rivera desarrolla una nueva estrategia en esta guerra. Instala soldados profesionales. Para tal motivo, necesita el apoyo del Virreinato del Perú. Es aquí donde consigue el Real Situado. Por primera vez se instalan soldados profesionales a sueldo en esta guerra. Estos fuertes debían ir avanzando lentamente para ir ganando cada vez más territorio en el proceso de conquista. Si bien se habían conseguido victorias anteriormente, el cansancio de la guerra se empieza a sentir y sobre todo el recrudecimiento de la resistencia mapuche. Fue hasta el año 1598 cuando el pueblo mapuche logra una de las guerras más importantes, Curalaba. Es en ese momento donde vuelven a recuperar su territorio, al sur del Biobío. Con esto se da inicio a una nueva forma de guerra por parte de los españoles. Esta nueva estrategia se llama la guerra defensiva. La guerra defensiva fue una estrategia española que intentó ganar la guerra de Arauco, en el Chile del principio del siglo XVII, tras los fracasos militares que alargaban dicha contienda. Fue solicitada por el padre Luis de Valdivia, quien estaba convencido de que el medio más eficaz para concluir con la guerra de Arauco era la supresión del servicio personal de los indígenas y el término de la guerra ofensiva, lo que debía ir acompañado por un esfuerzo evangelizador de los religiosos. De esta forma, lo que los soldados no podrían se lograría a través de la conversión religiosa de los mapuches en cristianos y súbditos del rey de España. Oye, Armando, yo pensaba que desde los inicios del siglo XVI, cuando llegan los españoles, una de las estrategias era empezar a evangelizar rápidamente a los pueblos originarios, pero esto recién sucede a finales del siglo XVI. Mira, la verdad no es tan así, porque siempre estuvo la iglesia presente en el tema de la ocupación. Lo que ocurre es que a principios del siglo XVII la evangelización se transforma en estrategia de asimilación que reemplaza la guerra violenta, y por eso llegan muchas órdenes religiosas, primero los mercenarios y después todos los demás. Perfecto, esa es la famosa guerra defensiva. Exactamente. Claro, hay que cambiar la estrategia. O sea, los primeros españoles que llegaron a Chile solo estaban buscando ganar territorio y avanzar más. Y el tema de la evangelización bien poco les importaba. El territorio igual les interesaba porque había que fundar ciudades y consolidar la dominación, pero interesaban mucho los indígenas,
porque el siglo XVI fue el siglo del oro, y el oro y las minas requieren hombres para poder explotar. O sea, me va a decir que los españoles todavía seguían soñando con el oro. Pero sí hubo mucho oro en el siglo XVI, después se agotó, porque había que pagar muchas deudas. Acuérdate que la conquista fue una empresa privada, donde había que comprar armas, había que traer mesnadas, y en definitiva eso siempre significa dinero. O sea, para seguir haciendo la pega, había que encontrar el oro. Así es. La colonización del Nuevo Mundo supuso la introducción de instituciones que organizarían y asegurarían el gobierno, la explotación de las nuevas riquezas y la expansión del catolicismo. Así nace en Chile la encomienda. ¡Aleluya! Las encomiendas son, en palabras simples, un privilegio otorgado por la corona española a los conquistadores para que se repartan a la población indígena. Cada encomendero estaba autorizado de percibir tributos de los indios asignados. A cambio, estaban obligados a proteger y evangelizar a los indios, quienes eran considerados como incapaces relativos, es decir, como menores de edad. Las repercusiones de las encomiendas fueron particularmente negativas para los indígenas, quienes fueron abusados y cruelmente tratados. En general, la encomienda implicó el desarraigo, la privación de libertad y el descenso demográfico de la población indígena por el siglo XVI, donde rápidamente empezaron a surgir voces que cuestionaban este sistema. Temiendo que existieran beneficios perpetuos y hereditarios para toda la vida en ciertas familias, la corona decidió poner fin a este sistema. La encomienda, por tal motivo, solo se podía dar en 2 generaciones. No obstante, esta institución perdurará por muchos años en Chile y no será abolida hasta 1789 mediante un edicto del gobernador de la época, nada menos que Ambrosio O'Higgins. Oye, Armando, ¿dónde estamos exactamente? Estamos en Huentelolén, a orillas del lago Nalhue, en pleno territorio mapuche. Pleno territorio mapuche. Oye, espérate. O sea, si fuéramos españoles, literalmente estaríamos fritos. Porque con todas las atrocidades que he escuchado que le han hecho a los mapuches, nos vendrían a matar. No necesariamente, el pueblo mapuche es un pueblo de paz, y si venimos en paz, nos van a invitar a sus casas, nos van a mostrar su cultura y nos van a recibir. Igual que los curas. En general les fue bastante bien, fueron bien recibidos en este territorio. Oye, ¿y qué es ese sonido que estoy escuchando? Es como una música. Es una música, ¿vamos? ¿Cómo está? Mai la muen. ¿Cómo está? La muen. Le traigo a mi amigo Gonzalo, que Ya. necesita una panera y necesita que usted le explique cómo se hace su arte. Yo le dije que usted era una artesana de verdad. Usted tiene todos estos materiales, los tiene acá usted en su casa. Todo lo hago en nuestra mano, todo lo hacemos, lo que usted ve, todos nosotros lo hacemos. ¿Y los colores son naturales? Todos son... ¿Cómo obtiene el color? Bueno, es el de la pita con perarunde. Peralure, Ah. es una planta. Sí, sí. Y yo andaba buscando este para que me dé fuerza, porque esto, aquí dice Nehuen. Y usted hace muchas canciones, Estela, ¿no? Yo siempre hago donde voy y donde me invitan, hago canciones. Yo vivo siempre cantando. ¿Y usted las compone? Claro. ¿Cómo se llama este? Este Calcahuilla, este el Supúe. Calcahuilla. Sí. Un ritmo constante, eso es. Acompañando el baile, ¿no es cierto? Sí, pues. Para que enseñarle a bailar a Gonzalo. Ya, pues hay que enseñarlo, si quiere, lo hacemos bailar para que... Pero que baile, pues que baile. Con todo el cuerpo. Como
para todo pueblo, para los mapuches, el baile es un espacio de sociabilidad y siempre es buen tiempo para bailar. Estaba Gonzalo ahora aprendiendo el purrún, un baile muy movido, al son del cultrún y la cacahuila, y con su tarilonco, por supuesto. Tiene buen ritmo, parece Gonzalo. Me pinché, Armando. Oye, ¿por dónde vamos? Vamos bajando la cordillera Nahuelbuta, rumbo a la Nalhue. Aquí te voy a mostrar algo muy interesante. ¿Qué cosa me va a mostrar? ¿Has escuchado hablar de la guerra defensiva? Sí, claro. 3 jesuitas mártires y varios caciques mártires en defensa de la fe. Fue por acá, mira, ven. Este es el lugar. Este es el lugar. Oye, espérate, que murió gente. Aquí se rinde homenaje a varios caciques y 3 jesuitas que murieron. Pero Armando, ¿qué pasa acá? El cacique llega, se junta con estos jesuitas y se enoja. Se enoja y va a comenzar la guerra y entonces estos padres intentan dialogar con él para evitar el conflicto, pero no resulta, se salta la violencia, son matados a lanzazos y no solamente los padres, sino también varios caciques que lo defendían. O sea, hubo caciques que estaban apoyando a estos jesuitas. Hubo 5 caciques muertos que se recuerdan y varios más. El que más se recuerda porque echó la grupa de su caballo a Otaolame, fue Otaolame, y por eso es que también ellos están considerados en este monumento al martirio de los jesuitas, siervos de Dios, que están hoy día en proceso de ser canonizados. Así que este es un lugar de oración que debe ser venerado, y por eso yo me alegro mucho que hayan hecho esto el año pasado, cuando se cumplieron 4 siglos exactos de este evento, ¿no? Wow. Han pasado muchos años desde los conflictos de la Guerra de Arauco, pero hoy en día todavía existen mapuches que siguen conservando sus tradiciones. Para eso vamos a conversar con el lonco Miguel Leviqueo, que nos va a contar más historias sobre su pueblo y la cosmovisión de los mapuches. ¿Cómo está, don Miguel? ¿Cómo le va, pues? Mucho gusto. Mary. ¿Hay algún recibimiento especial cuando llega alguien a este lugar? Sí. Lonco, ¿cuáles son las historias de sus antepasados? ¿Cómo llegan ellos a la tierra? Dice que la creación de la persona en la tierra, porque la tierra, cuando la tierra era, todo era como un desierto. ¿Ya? Entonces, digamos, el dios mapuche, en este caso, pero nosotros no creemos en Dios. Para que se entienda, digo Dios, envió, digamos, en este caso, la mujer a la tierra, mediante una estrella. Y de ahí, digamos, Chao Nechen dijo, la mujer está muy sola en la tierra. Y también ahora vamos a enviar el Huencho, dijo. Y el Huencho se le dice al hombre. El hombre. Malén y Huencho. Entonces vamos a enviar el Huencho. ¿Ya? Entonces también lo envía a través de un rayo solar. El hombre proveniente del sol y la mujer de una estrella. De una estrella, lo viene de ahí. Ya. Y ahí, digamos, se juntaron esa pareja, ¿no es cierto? Y ahí comenzó a procrear familia, gente. ¿Y usted qué recuerdos tiene? ¿Le contaron sus antepasados de la guerra de Arauco, por ejemplo, entre los mapuches y los españoles? Bueno, ese digamos, esos relatos orales que hacían ellos muy lamentables, muy tristes. La guerra, digamos, lo que dejó una consecuencia grande al pueblo mapuche y un dolor grande, porque fueron grandes baños de sangre y montonera de muerte. Porque vinieron, digamos, esos españoles, digamos, a quitarle la riqueza al pueblo mapuche y quitarle principalmente su tierra. Miguel, ¿usted puede hacernos un canto hacia la amistad, sí, pues, hacia la tierra? Sí, ¿qué? Pues claro, hacia la tierra, la naturaleza.
Entonces, Armando, durante la guerra de Arauco hubo una especie de equilibrio entre españoles y mapuches, porque efectivamente las guerras y los conflictos fueron cada vez más esporádicos. O sea, el primer siglo fue muy violento. Hasta 1650 la guerra fue intensa. Pero después el intercambio étnico, el mestizaje, el comercio, el intercambio cultural fue creando lo que se llamó una sociedad fronteriza, donde mapuches aprendieron de españoles y los españoles de los mapuches, y se creó lo que se llama la sociedad de la frontera. Y eso es lo que llega a la República. Y ahí es donde se hace este parlamento. Bueno, hubo muchos parlamentos que eran grandes reuniones que hicieron durante toda la colonia y también durante la República entre los mapuches y las autoridades hispano-criollas. Ni siquiera autoridades, porque eran encuentros masivos, hasta 3.000 personas. Se organizaban con tiempo, se juntaban animales, se hacían regalos, se negociaba, se firmaban acuerdos y en definitiva este mecanismo de intercambio, de reunión, fue uno de los mecanismos que permitió que en la frontera hubiera narrativa, paz y estabilidad hasta avanzado el siglo XIX. Y regalo era clave para mantener el equilibrio. Por supuesto, era parte de la tradición y la verdad que cuando partió la República, la frontera se reconstituyó. Y nuevamente con los republicanos, con Freire, con O'Higgins, también se hicieron parlamentos, porque en definitiva nada cambió tan rápido aquí en el sur. Recién a mediados del siglo XIX todo empieza a ser distinto. Pero lo que hicieron los españoles, los chilenos lo repitieron porque funcionaba. Y las cosas que funcionan no se cambian. O sea, lo que funcionaba era el comercio. Por supuesto, si en el comercio se crean confianza y relaciones, y la sociedad mapuche fue influenciada por la presencia española, por el metal, por todo lo que ellos aportaban, y a su vez los mapuches aportaban mucho a la economía del centro criolla, aportaban sus telas, sus tejidos, aportaban sus joyas, aportaban mucho ganado que traían desde Argentina por los boquetes cordilleranos. Es decir, la economía mapuche está articulada a la economía de Chile central, incluso a la economía hispana, y por eso mismo tanto tiempo sobrevivió, porque en el fondo los mapuches cumplían una función económica dentro de la economía colonial y la cumplieron durante más de 3 siglos, y eso se tiende a olvidar bajo el mito de una guerra incesante de 3 siglos, cuando en realidad hubo tanta guerra como hubo también intercambio y hubo también mestizaje en la frontera, en la sociedad del sur, que hoy día todavía sus signos pueden encontrarse si uno recorre esta región. En el espacio fronterizo que representaba el difuso límite sur de la Intendencia de Concepción, se desarrollaron interesantes circuitos comerciales entre la economía indígena y la hispano-criolla. En las décadas recientes, la renovación historiográfica ha revelado la existencia de un nivel de producción e intercambio tal que altera la fisonomía de la vida fronteriza y de la provincia completa. El intercambio local, o el conchavo, era el más intenso y complejo. Tenía lugar en las propias parcialidades indígenas, los fuertes o en las haciendas y estancias fronterizas. Los mapuches habían evolucionado su economía a una basada en la carne, la sal y los textiles, pero con una fuerte interdependencia de los productos de consumo adquiridos de los hispano-criollos. El visitador Juan de Ojeda, que recorrió la frontera en 1793, explicaba que el comercio activo de los pehuenches con los españoles consistía en lazado, ponchos, plumajes, bateas, canastos, pellejos, añil, albalorios y alguna mercería. Hasta ahora hemos visto cómo estas dos sociedades en estos casi 300 años de guerra se han mantenido en un equilibrio casi perfecto. Esto gracias al comercio, el cual se verá gravemente afectado a inicios del siglo XIX. El crecimiento de la población mundial y de la mano la demanda de tener más alimentos hace que las tierras se transformen en un bien escaso. Con esto comienza la ocupación de terrenos y de la mano el arrinconamiento del pueblo mapuche. Este arrinconamiento del pueblo mapuche, que comienza por estos años y se extiende progresivamente hasta nuestra actualidad, se produjo de diversas formas. Primero estuvo la introducción espontánea de colonos, que compraban, pedían permiso o simplemente ocupaban terrenos a nombre del Estado chileno. La otra forma fue porque el Estado, a través de sus agentes y los militares, negoció con ellos, a veces de manera voluntaria y en otras más forzada,
espacios para instalar misiones, colonos, extranjeros, cuarteles o simplemente para fundar ciudades. Al cabo de esta nueva estrategia llevada a cabo por el gobierno de Chile, el territorio mapuche se redujo a un 5% del territorio que originalmente estipulaba su trato con la corona española. En otras palabras, fue el gobierno de Chile quien los arrinconó. Al parecer, Armando, a los mapuches creo que le iba mejor con los españoles que con los chilenos. Bueno, a lo menos al final de la colonia sí, porque en el siglo XVIII estaba estabilizada la relación, respetaban su autonomía, respetaban su tierra. La verdad que la frontera está bastante pacificada en el siglo XVIII. Ahora, esto también de paso creo que provoca mayores alzamientos militares. Bueno, durante la independencia la verdad es que la mayoría del pueblo mapuche apoyó a los realistas, no a los patriotas, porque en el fondo pensaban que a la larga los patriotas, los republicanos, les iban a quitar su tierra. Lo que en largo plazo terminó ocurriendo. Ahora, si yo hubiese sido mapuche en la época, no lo hubiera pensado dos veces en qué bando haberme apoyado. Yo hubiera estado con los españoles. Estuvieron bien divididos, pero también buscaron otros apoyos. Ah, los ingleses, por ejemplo, ¿no? Que estaban en guerra con España. Mira, más bien, andando el tiempo, los franceses. Aquí estuvo Aurélien Antoine de Tunens, el rey de la Araucanía, que llegó a trato con los mapuches, y es una historia bien interesante. Aurélien Antoine, venga, ya me gustó esa historia. El rey de la Araucanía y de la Patagonia. ¿Y de la... Él se anexó todo el territorio del sur, esa historia vale la pena conocerla. Aurélien Antoine de Tunens nació en Francia el 12 de mayo de 1825. De su juventud no se conservan mayores noticias. Se sabe que antes de venir a Chile trabajó como abogado. En esa época, según recuerda en sus memorias, inició lecturas de viajeros llenando su tediosa vida con la ilusión de emular sus aventuras y la peregrina idea imperialista de reunir las repúblicas hispanoamericanas bajo el nombre de una confederación monárquica constitucional dividida en 17 estados. En agosto de 1858 se encontraba en Coquimbo. Durante los 2 años siguientes aprendió el idioma castellano y se relacionó con logias masónicas de Valparaíso, lo que le permitió definir el territorio desde el cual iba a iniciar su afiebrada labor imperial. De los territorios que se encontraban en América Latina sin un dominio efectivo, él se fijó particularmente en la Araucanía, donde por años habían sido rechazados los españoles y los chilenos. En octubre de 1860, Tons se trasladó a la Araucanía, iniciando su viaje desde el puerto de Valdivia al interior, junto a un grupo de comerciantes franceses. Consiguió el permiso del cacique Quilapán para internarse en sus tierras prohibidas para los chilenos, siendo acompañado de un mocetón e intérprete y 2 franceses. La impresión de los mapuches debió de haber sido mayúscula en esos días al ver a este tipo macizo, con armadura y un poncho muy parecido al de ellos, intentando que lo nombraran rey o monarca. Aurélien Antoine, con una labia envidiable, logró solo en un mes convencer a los mapuches que lo nombraran monarca, y así fundó la primera monarquía en la Araucanía. Por supuesto, como todos habrán de imaginarse, los intentos de Towns de crear una región monárquica en plena Araucanía no lograron su objetivo. De otro modo, la historia habría cambiado y estaríamos en un país muy distinto. Quizás lugares como Isla Mocha se repiten en distintas partes en términos geográficos o su naturaleza, pero historiadores como Armando Cartes, La Machi o El Lonco nos permiten valorar y entender más la cosmovisión del pueblo mapuche, una historia y una tradición que está a nuestro alcance de la mano. Y programas como Cazadores de Historia lo que permiten es revalorizar esta historia y a este pueblo. Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Esta fue una presentación de Vive TV Chile.